los que ven. A mí me hace mucho bien lo que está. Ya, lo está clavando entonces. Ok. Entonces, si se dan cuenta, este procesito que estamos de cuatro momentos o fases, eh, se van a concretar siempre y cuando ustedes ya tengan los datos categorizados, organizados, planificados. Si no, no van a poder hacerlo. Por lo que he visto en la última sesión, las plantillas que me han mostrado ya tienen información. Está, me parece muy rica la información que tienen. Les va a pedir hacer, les va a permitir hacer esta análisis, interpretación y valores. Ahora, este proceso de análisis e interpretación no, no se traduce en la repetición de los testimonios recogidos, no se traduce en la repetición de los datos recogidos, sino más bien en la organización de estos datos, explicando su contrastación, su función, explicando los patrones y sobre todo construyendo explicaciones, ¿tá? En la interpretación, construyendo explicaciones, pero miren, fundamentadas. En esta parte, en la interpretación, es donde voy a construir los significados, pero a partir de la teoría. Por eso que aquí hablamos de explicaciones fundamentales. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta sobre estas fases? Bueno, Cuando usted dice, licenciado, fundamentadas, ahí tendría que fundamentarse con algunos autores a lo que se ha trabajado, especialmente en la intervención. ¿A eso se refiere? también a eso, Porfiria, le ha dado en el clavo. La explicación fundamentada es la explicación que se sustenta en teorías ya desarrolladas, pero también la sustentación está en los patrones encontrados y en las tensiones encontradas. Es decir, yo puedo decir que los chicos tienen dificultades en la comprensión lectora por la ausencia de hábitos lectores y por la ausencia de apoyo de padres de familia en estas lecturas. Si he recogido esos datos, es decir, una pregunta en un cuestionario que he planteado a los chicos preguntando, ¿sus papás los ayudan a leer textos nuevos, libros? Y si los chicos responden no, estos patrones del no de los 30, 20 dicen que no, es una explicación fundamental. Es decir, estoy explicando y estoy argumentando a partir de los datos recogidos, de los patrones que estoy encontrando, ¿sí? Pero además la teoría que dice que uno de los factores que incide en la comprensión lectora, además de los procesos generados en el aula, son los hábitos generados en casa respecto a los. Si se da cuenta, yo estoy en esta explicación fundamentada tomando teoría, pero también tomando estos patrones. Porfiria, ¿me puede explicar o quiere que profundice un poco más? Gracias, Lisen, yo he comprendido. Gracias. Gracias, Porfiria. Entonces, ¿hay alguien más que tiene alguna duda respecto a estas cuatro fases? Ok, muy bien. Pasamos a la sala. Entonces, uno de los elementos para poder analizar, sobre todo interpretar, pero también analizar, es esta famosa triangulación. ¿Sí? Y alguien me preguntaba en una de las clases, ¿qué es triangulación? Miren, es la triangulación dentro de la investigación acción educativa, es una estrategia para contrastar diversas miradas. Entonces, cuando triangulo, tengo que triangular o tengo que tomar diversas miradas.
Pero diversas miradas significa diversas fuentes, diversas técnicas, diversos instrumentos, diversas teorías. No se olviden que la triangulación parece que suena a tres, ¿no? Aquí hablamos mínimamente de tres. Es decir, yo puedo también triangular, aquí está. Yo puedo triangular lo que dicen los participantes, me refiero, lo que dicen los estudiantes, lo que dicen los maestros y lo que dicen los papás. ¿Para qué? ¿Cómo triangulo? He recabado información y estoy viendo patrones. Es decir, hay cosas que coinciden entre lo que dicen los chicos, lo que dicen los papás y lo que dicen los maestros. Entonces, hay ciertos patrones, ¿no? O más bien encuentro tensiones, es decir, los chicos que dicen, cuando yo hago evaluación de docentes en la universidad, cuando le pregunta al docente, dice, ¿y usted está desarrollando competencias en sus estudiantes? ¿Y cuál creen que es la respuesta suya? Yo pregunto a mis docentes, ¿ustedes están desarrollando competencias en los estudiantes? ¿Qué me responde el suyo? El más arriba, Sí, sí, dice, bueno, yo como docente respondería que sí, ¿no? Bueno, claro, ninguno diría sí, que no, claro. Pero cuando yo pregunto a los estudiantes, ¿ustedes creen que sus docentes desarrollan competencias en ustedes? ¿Qué me van a responder los estudiantes? A ver, ¿quién me dice ahí? Daniel, usted que está sin cámara, no importa. ¿Qué creen que me responden los estudiantes? No. Más o menos lo escucho. Adelante, Gary. No está pudiendo. Pero Marcos, ¿qué creen que me responde? Los estudiantes no creo que los respondan. Claro. Es decir, si se dan cuenta, las respuestas de los estudiantes versus docentes eh, va a generar tensiones porque uno van a decir sí, los otros van a decir no. Entonces hay que analizar estas tensiones. A eso se refiere la terminación de juego de diversos participantes en momentos diferentes o en documentos diferentes. Las técnicas. Voy a triangular técnicas entre lo que he recogido de las entrevistas, lo que he recogido de la observación, lo que he recogido de la encuesta, lo que he recogido del diario y lo que he recogido del análisis documento. ¿Sí? De estos 1, 2, 3, 4, 5, puedo haber aplicado 3, pero mientras más técnicas he aplicado, es mejor. Ya han debido darse cuenta cuando han hablado, cuando han querido llenar sus carpetitas. Mientras más técnicas apliquen, es mejor. Mientras más fuentes utilicen, es mejor. Y respecto a los instrumentos, voy a triangular las guías, guías de entrevista, las listas, listas de cotejo, las rúbricas, los cuestionarios, las fichas. Y a nivel teórico, puedo agarrar 2 corrientes o 3 corrientes explicativas del fenómeno. Puedo agarrar a 3 autores diferentes. Y a partir de eso, voy a triangular. Y como está la figurita ahí, es decir, miren, este señor ha utilizado no sé en qué, 1, 2, 3, 4, 5. Y ha visto que esta se relaciona con esta se relaciona con esta, parece que esta se relaciona con esta, se está relacionando, parece, esta con esta, ¿no? Entonces, él está en la tablita de análisis que está haciendo, está relacionando, está triangulando. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿Se entendió?
y dice nada. Ah, sí, lo escucho. ¿Cuántas categorías se necesita para la triangulación? ¿Una, dos o tres? No sé cuánto. Mínimo tres. Se puede con dos también, pero mejor si son tres o más. Por eso es importante recabar información de varias formas, o utilizar varias técnicas, o utilizar varios instrumentos, o teoría. Mínimo, yo ahí, a mis estudiantes, cuando entran en este campo, digo, pregunten a tres. Y ahí en la práctica les cuento, ¿no? Sí, les hago una analogía media, eh, media burda, y les digo, oiga, si usted tiene su enamorado o su enamorada, y le dice a su amiga, que chico es infiel, ¿usted le cree? Y las chicas responden, más o menos, puede que no, puede que sí. Pero si viene otra persona y le dice, como segunda versión, el chico es infiel, lo he visto con otra, ya comienza a tener algo de verdad. Y si hay una tercera persona que viene y le dice, oye, he visto a tu chico con alguien, terminaste con él, la repitencia, es decir, los patrones que estoy encontrando en estas tres fuentes, tres personas, me van a acercar a la verdad. Es posible que yo esté engañando. Entonces, ahí la pregunta que hacía Elizabeth es, mientras más fuentes tengan, mientras más información tengan de las técnicas, instrumentos y teorías recogidas, les va a permitir aproximarse más todavía a la representación y descripción de fenómenos estudiados. Eso es lo que se sugiere. Si la primera vez has tenido solamente una fuente o dos, ya ni modo, con esos dos trabaja, pero para la siguiente te vas a dar cuenta que necesitas más de todo. Yo digo mínimamente, chicos, tres. No puede tres, uy, complicado, pero hay que revisar y normalmente después del análisis que hacemos, eh, aparecen más y no han recogido información y digo, vayan a recoger, porque en la defensa de la investigación que van a hacer, van a tener dificultad. Si recogen más, no nadie va a poder investigación. ¿Hay alguna duda más, comentario que quieran hacer? Licenciado, una consultita. Adelante. Yo apliqué, por ejemplo, a los estudiantes mi ficha de automonitoreo y cuestionario. Y por parte de mí, mi ficha de monitoreo de lectura. Entonces, tendría que ser la triangulación con estos tres instrumentos. Sí, 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 me parece interesante. Podría haber hecho más todavía, pero ya tiene tres, puede hacer con eso. Ah, ya, licenciado, gracias. Perfecto. ¿Otra persona? ¿Otra duda? Usted nadie me está preguntando. Luego, una vez que he triangulado, necesito darle validez a este análisis que estoy haciendo. Tengo que darle validez a la interpretación que estoy haciendo y también a la valoración, ¿no? Eh, para esto es importante como que analizar estos cuatro elementos o más de estos elementos. Eh, Primero, la credibilidad de los hallazgos encontrados y la presencia de estos hallazgos en el contexto. Es decir, los chicos en verdad han mejorado y los docentes, colegas que están trabajando también con los chicos en otras asignaturas, se dan cuenta que los chicos han mejorado, que en las pruebas que están aplicando los otros maestros también se representa esto. Es decir, estos hallazgos deben ser reconocibles, ¿no? ¿Sí? El segundo, la consistencia de este proceso. Es decir, el análisis
he realizado ha sido claro, ha sido transparente, es decir, no estoy violentando y forzando interpretaciones, no estoy queriendo que el fenómeno termine coincidiendo con lo que yo pienso. Es decir, el análisis que he realizado a partir de las matrices que he trabajado es estable. La información que estoy analizando es suficiente. Entonces, el trabajo debería tener, o la interpretación, los hallazgos deberían tener esta consistencia. La confirmabilidad, es decir, estos hallazgos, esta interpretación que estoy haciendo, ¿tiene evidencias verificables? Si estoy diciendo que los chicos han mejorado, tengo evidencias de que en realidad han mejorado. Es decir, el pretest tomado al inicio y el post-test tomado al final realmente muestra que está mejorando. De repente, la gente puede dudar y decir, se ha inventado los resultados del post-test. Ah, entonces tengo evidencias que indican que los otros maestros han observado mejoras en el estudiante. ¿Sí? Tengo evidencias de que los estudiantes, cuando resuelven pruebas en otras asignaturas, están comprendiendo las consignas de manera real. Es decir, tengo evidencias. No es un invento mío. Cuando le estaba a Stephen Perdue, ¿no? Tengo evidencias de que el chico está haciendo el bien. Hay fotos. Se conoce el nombre de la otra persona, existe la otra persona, etc. Y este último, que es la utilidad, en lo que es investigación, el análisis y la interpretación que estoy haciendo, está permitiéndome comprender y mejorar la práctica de la técnica. Porque en la investigación siempre tiende a resolver un problema encontrado. Por eso se llama investigación acción educativa. Entonces, la investigación acción educativa en verdad me está permitiendo, tiene una utilidad práctica que se evidencia con una mejora de la práctica educativa. Estos 4 elementos básicos le van a dar validez y credibilidad a mi investigación, además de consistencia. Ahora, si se dan cuenta, este puede ser el resultado de la triangulación que están haciendo. Es decir, la triangulación que están haciendo, perdón, denme un segundo, por favor. Ya estoy de retorno. Entonces, les decía, la triangulación que ustedes van a realizar o realizan, les va a permitir encontrar esta validez, credibilidad y consistencia, porque es triangulación. Y lo más interesante, es decir, esta triangulación junto a las citas empíricas y las conclusiones elaboradas deberían de, a partir de la conexión que tengan con la intervención, deberían darles la validez. Lo que yo le llamo el análisis de la línea del trabajo. Es decir, su trabajo, su investigación tiene que tener una línea, secuencia lógica desde el momento del diagnóstico, la pregunta de investigación, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos
Y en función a los objetivos específicos, haber analizado las categorías del objetivo uno, del objetivo 2, del objetivo 3, haber recabado la información, haberla categorizado, codificado, haberla analizado, haberla interpretado y haber sacado las conclusiones. Por lo tanto, conclusiones para el objetivo específico uno, conclusiones para el objetivo específico 2 y conclusiones para el objetivo específico 3. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esta validez y credibilidad? ¿Está clarito? ¿No está clarito? ¿Cómo la ven? Sí, alguien estaba comentando. Cuando hay silencio, asusta. Sí, todo ok. Mire, la mitad está con la cámara encendida, la otra mitad se ha dormido, apagado su cámara. Han despertado recién. Muy bien. Doctor, Adelante, Mar. en el aspecto de credibilidad, veo que se requiere aplicar nuevamente un instrumento. Para la credibilidad, no, no es necesario. Pero le voy a explicar después por qué. ¿Alguien más? Pero ya es una pregunta interesante. ¿Todo ok? Wow. Está fácil, ¿no es cierto? Soledad. Sole. ¿Está fácil o no? Soledad, sí. Sí, dicen, en el proceso uno ve la dificultad. Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, les muestro a lo que nos comentaba Marcos, les muestro esto. Eh, Aquí, Marcos, no es necesario. Simplemente, miren, están viendo esto. Hasta este, hasta este momento ya están los datos recabados. Ya han hecho ustedes las matrices y ya tienen estos elementos o están trabajando más bien estos elementos y hasta ahorita no necesitan aplicar ningún tipo de instrumento porque ya han recabado información. Lo que están haciendo es, a partir de los datos encontrados, están triangulando. Y esa triangulación debería tener credibilidad, consistencia, confirmabilidad y utilidad. Esta validez es simplemente un análisis interno que ustedes hacen. Entonces, para que nadie de los espectadores o de los oyentes o de los lectores de su trabajo diga que no es verdad, ustedes al analizar de forma interna justifican que esto es verdad, porque los hallazgos que ustedes han tenido se reconocen en el contenido, porque la ruta analítica que ustedes han desarrollado es clara y transparente, porque los hallazgos que ustedes tienen muestran evidencias y verificables además. Y finalmente, el trabajo que han hecho está mejorando la práctica educativa. Entonces, si se da cuenta, Marcos, no es necesario aplicar ningún tipo de instrumento. Entonces, pasamos a la relación evidencia, teoría e interpretación. Eh, Tiene que haber una relación entre la evidencia recogida. Miren, estamos ya entrando de forma más profunda al análisis del tema. Miren la relación. Evidencia, teoría, interpretación. ¿Sí? Repito, tiene que haber una relación entre la evidencia, es lo que ustedes han recogido, la teoría que respalda su trabajo y la interpretación que ustedes están realizando. ¿Qué es la evidencia? Los datos seleccionados y contextualizados. Esa es la evidencia. Nadie puede decir que esto no ocurrió. Están en los datos que ustedes han recogido. Y no solamente de una fuente, sino de 3 fuentes, mínimamente. Luego, ustedes tienen la teoría.
Es decir, ya han abordado la teoría en el momento de hacer el diagnóstico y han abordado la teoría en el momento de interpretar este fenómeno. La interpretación, es decir, la interpretación que ustedes han realizado es la confrontación de la teoría con la evidencia. Lo que han encontrado a la luz de la teoría, ¿qué significado tiene en la práctica? ¿Sí? Y finalmente, una vez que ustedes han interpretado esta relación de evidencia con la teoría, han afirmado el hallazgo. Es decir, una afirmación sustentada. ¿Y cómo sustentó usted? Claro, es sustentado con la teoría y con la evidencia que yo tengo. Porque yo, al hacer esta contrastación evidencia-teoría, he interpretado estos datos y estoy pudiendo decir que los chicos han mejorado a partir de esta estrategia. Además, no es una estrategia aplicada mecánicamente, es una estrategia readecuada, adaptada a los estudiantes del colegio en el que estoy. Y miren esta regla. La teoría no reemplaza los datos. Miren, esta teoría no reemplaza esto. Más bien, la teoría ayuda a explicar estos datos sin forzar interpretaciones. O sea, no te puedes inventar una interpretación. La interpretación es la confrontación entre la teoría y la evidencia. Y alguien me decía, entonces es repetición. No, no, no. Puede que la evidencia que estés recolectando no coincida con la teoría. Y ahí viene tu aporte. Es decir, la teoría vygotsiana en realidad no es una teoría muy sustentada o buena, porque en la realidad y en la práctica no ocurre esto. No hay, en la interacción entre estudiantes no se genera conocimiento. Cosa que no es verdad, porque yo he comprobado que sí. Y bueno, pues he comprobado que no, pero es decir, no estoy haciendo una explicación forzada, sino más bien en esta confrontación entre la teoría y la evidencia, estoy encontrando el significado de este dato y esto me está permitiendo afirmar de forma sustentada el hallazgo encontrado de a partir de cada objetivo específico planteado. ¿Cómo se hace esto? Está bonita la teoría. A partir de estas matrices. Otra vuelta a matrices, sí, sí. Las matrices les va a permitir, les va a ayudar a ustedes a realizar este proceso. Ya no se convierte solamente en una discusión teórica. ¿Sí? La matriz de análisis categorial les va a permitir organizar categorías, organizar subcategorías, organizar estas evidencias, interpretarlas según fuentes encontradas. El matriz de evidencia, teoría e interpretación nos va a permitir relacionar datos empíricos con los conceptos teóricos. ¿Para qué? Para hacer la interpretación y también limitar esta interpretación. La matriz de triangulación me va a contrastar las evidencias de las distintas fuentes técnicas con los instrumentos. Y finalmente, todo esto me va a permitir redactar estos hallazgos. Redactar afirmaciones a partir de esta confrontación, evidencia, teoría, interpretación y algo. ¿Cuál es la ruta para este análisis? Les voy a mostrar después las matrices. Elegimos la categoría. Probablemente tengan 4, 5, 6 categorías. Imagina que mínimamente 3 porque tienes 3 objetivos específicos. Reúnes evidencias en función a esta categoría, es decir, los datos de varias fuentes en función a la categoría. A partir de eso, vas a relacionar estas categorías con las evidencias encontradas, más la teoría. ¿Para qué? Para interpretar este fenómeno.
Posteriormente, contrastarás las divergencias y convergencias encontradas en este proceso de interpretación. Finalmente, a partir de la triangulación, esta triangulación te va a permitir explicar el sentido pedagógico del fenómeno, porque estás triangulando y te estás aproximando cada mes más a la verdad del fenómeno. Y esta interpretación vas a tener que redactar, porque no vale la pena. Y como muchas veces decía un amigo, compañero de colombiano, Arturo Mejía, decía, los maestros tienen una rica experiencia pedagógica. El problema fundamental es que muchos de ellos no saben redactar esta experiencia pedagógica. Porque si redactaran, habría cambios importantes en el pedagógico. Porque realmente ellos son los que tienen la habilidad para poder solucionar problemas inmediatamente. Entonces, espero que me hayan escuchado bien, estaba mi micrófono alejado. Entonces, esta redacción, a partir de estos 5 momentos, ¿sí?, les va a permitir expresar, compartir, describir, socializar esta información o esta experiencia de manera sustentada. Para que una vez realizado todo este proceso, ustedes hagan una revisión crítica de este documento, de estos hallazgos, para encontrar contradicciones y métodos. En el caso de Marco Raúl Mejía, escribía, bueno, tiene un montón de libros escritos, pedía a personas especializadas en el tema que revisen estos escritos. ¿Para qué? Para que, que él pueda reconocer los límites de su trabajo, de su exposición, las contradicciones y también lo positivo del contrario. Y eso le permitía reescribir el texto, ese libro que iba a publicar, para que en verdad se acercara a, a, una, a, una, a un aporte pedagógico real. Y esta es la estructura sugerida para la redacción. ¿Sí? Ejemplo, en una lógica de afirmación analítica, los datos muestran que, en torno a la evidencia, esta afirmación se sostiene en respecto a la teoría. Este resultado puede comprenderse desde el marco de la interpretación. Esto sugiere que en el marco del alcance o límite. Sin embargo, ¿sí?, un buen párrafo indica aquí abajo, no solo describe, sino que explica, argumenta, evita sobregeneralizaciones y muestra el impacto de la intervención, pero evitando esta sobregeneralización. Aquí está la dimensión ética. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no?, que no es parte del trabajo, pero es un elemento que guía, que transversaliza toda la investigación. Hay que plantear la investigación no en una lógica mecánica, sino con un pensamiento crítico, cuestionando las explicaciones simples a partir de la examinación de la evidencia continua, del examinar la evidencia continua. La autocrítica profesional, reconociendo los logros, los límites y errores de la intervención. Es decir, mis datos no han sido suficientes, me he dado cuenta que en el proceso no se ha podido obtener claridad en las categorías a priori. El respeto por las voces de los participantes, ¿sí? Los testimonios que los participantes dan a ustedes se encuentran, hay que plantearlas de manera contextualizada y evitando nombre, compartiendo de repente ciertas afirmaciones que son críticas y preguntando a los actores si pueden ustedes colocar eso.
y el compromiso con la mejora educativa. No hay que olvidar que la investigación que estamos haciendo busca transformar la práctica educativa. ¿Sí? Y por eso estamos haciendo la investigación, acción educativa. ¿Sí? Entonces, los resultados tienen que apuntar a esta transformación de la práctica educativa. Sería interesante que a partir de esto pues, pueda salir una publicación de mejora de la práctica educativa. Y esto es una lista de cotejo para revisar el análisis que ustedes han realizado. Cada categoría tiene evidencias suficientes y trazables. Ok, sí. O de repente no. Las evidencias provienen de más de una fuente o instrumento. No. El análisis diferencia descripción, interpretación y valoración. Sí. La teoría se usa para explicar datos y no como adorno. Sí. El párrafo analítico reconoce límites o datos discrepantes. No. ¿Se respetan las voces y la confidencialidad de los participantes? Sí. ¿Las conclusiones derivan de hallazgos, no de opiniones aisladas? No. Esto es una lista de cotejo para saber si tu documento está yendo bien. Y he hecho una autocrítica, me refiero en torno a la mejora del documento que estás haciendo. Esto no se publica. Simplemente es para ver si tu trabajo está siendo poderoso. Hacerlo ver. Aquí hay algunas, llamaremos, ideas claves para cerrar este punto, ¿no? Uno, hay que tomar en cuenta, en un resumen, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el análisis transforma los datos en explicaciones desde la práctica educativa. En la triangulación fortalece la creatividad, porque en realidad contrasta miradas y evidencias. Que la validez combina rigor metodológico y la utilidad práctica. Que la relación evidencia, teoría, interpretación evita informes solamente descriptivos o teóricos sin sustento, sino más bien fortalece este sustento. Y el análisis ético que requiere el pensamiento crítico, autocrítico y compromiso con la mejora educativa le va a permitir darle sentido a la investigación, acción educativa. Y aquí se me han dormido la mitad del grupo. ¿Alguna duda, pregunta? Bonita es la teoría, ¿no? Dios Mi mío. licenciado, a la hora de hacer es el problema. Exactamente, y no solamente ustedes, yo también estoy en un proceso de bonito se piensa, pero en el momento de hacer está medio complicado, pero se puede, todo se puede, les cuento. Y en este marco de todo se puede, yo les comparto este texto que de la sexta sesión, la unidad, en dossier de esta unidad 3, que ustedes van a poder ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Y nos sale y ya está. Este es el dossier. Este dossier dice todo lo que acabo de explicar. Vamos a mostrarles, después del descansito, voy a mostrarles las matrices para que ustedes puedan entender cada una de las otras. Antes de ir al cafecito de 10 minutos, quiero preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Están claritos? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? A ver, ¿quién se anima a compartir? Aunque me digan, entendido, todo clarito. A ver, ¿quiénes están sin la cámara encendida? Margarita, después Marco o Henry. Primero Margarita. ¿Qué le parece Margarita? Doctor, sí, doctor, se ha comprendido, como manifestaron también mis compañeros en el proceso, detectamos, ¿no? Las dificultades que vamos encontrando. Y bueno, eso es lo que puedo manifestar, doctor.
Gracias, Margarita. Muchas gracias. Henry quería decirnos algo. Una consulta. Cuando hablamos de la triangulación, y uno de los elementos más importantes, los instrumentos que nosotros utilizamos para recabar información. La pregunta es esta, ¿no? Esos instrumentos de investigación hay que tener, ¿cómo se valida? O sea, ¿cómo se valida? O sea, ¿cómo puedo saber que estos instrumentos que voy a utilizar, o en su caso, o las preguntas que están ahí escritos, tengo que validar con un experto o simplemente, según mi opinión, tengo que manejarlo para una investigación? Esa es la pregunta. Muy buena la pregunta, Henry. Ha tocado un, un punto neurálgico de las investigaciones en pregrado. Lo que normalmente se hace es, en la medida de lo posible, esto recomendamos en pregrado, que el instrumento sea ya utilizado en otras investigaciones. Es decir, la utilización en otras investigaciones ya como que le acerca la validez al instrumento. Pero ¿qué pasa si no han utilizado en otras investigaciones? La primera validación debería ser realizada por expertos, ¿sí? ¿Cuántos expertos? Normalmente se recomienda 3 expertos, es decir, profesionales que son especialistas en el tema o profesionales que hayan investigado acerca del tema. Y un tercer tipo de validación, que no es muy fuerte, pero ayuda mucho, es que usted haya aplicado la prueba, aproximadamente una prueba piloto con los sujetos cercanos a los cuales usted está investigando. Que no tiene mucha fuerza este tipo de validación, pero también es muy útil en el momento de validación. Ahora, hay otro tipo también de validación que es mucho más complejo. Es la famosa baremación que hablan los psicólogos, ¿no? Que yo digo, mejor no complicarse con eso. Entonces, yo recomiendo normalmente a los investigadores que primero indaguen si hay en el mundo en la nube otras investigaciones que hayan eh, abordado el mismo tema y que tengan instrumentos que hayan aplicado. Entonces, eso ya les facilita un poco, ¿no? En el caso de la comprensión lectora, miren, hay un montón de instrumentos, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero hay un montón de instrumentos. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia emocional, también hay instrumentos, uno de los instrumentos planteados por Howard Gardner, por ejemplo, ¿no? Por inteligencia. Y hay otros autores que manejan instrumentos. Es decir, puedo recurrir yo en mi estado de arte a encontrar y buscar estos instrumentos que están ligados a mi tema. Lo peor que puede suceder, aunque algún radical me indicara, no, pero el investigador debería elaborar su instrumento. Sí, también es verdad, pero lo que decía Henry, ¿qué validez tiene ese instrumento? ¿Y quién lo ha elaborado? Lo ha elaborado Juanito, el de los palotes, ese que conocemos, ¿no? Juanito, el de los palotes. ¿Y Juanito quién es? Debe ser un experto. Eh, no es experto. Pero Juanito de los palotes, ¿cuántos años tiene? Debe ser un maestro ya de años. No, Juanito de los palotes tiene 17 años. Eh, ¿Y cómo es que Juanito de los Palotes se animó a escribir esto? Ah, es que Juanito de los Palotes es parecido al cuento de Pepito. Es un truán y le encanta subir a las redes ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Mariana, buscando en las redes, justamente encontró este instrumento inventado por el famoso Juanito, haciéndose la burla de cuántos caerán en sus redes. Yo les cuento que ha pasado así en una investigación, justamente han citado a la autoridad Tamayo, y Tamayo había sido profesor de música que nunca hizo investigación, que publicó ese texto yendo a la imprenta y pagando a la imprenta ese textito que construyó. Y lo han confundido con el otro famoso Tamayo.
Pero bueno, son cosas que... Entonces, su pregunta muy buena, Henry. Ahí se recomienda este tipo de validación. Pero, ¿quiénes? Ustedes cuando estén haciendo su segunda investigación ya podrán un poco empezar a indagar por ahí. Pero, ¿y Soledad ha hecho su instrumento? Sí, bienvenido, está súper bien. Para la siguiente Soledad podrá buscar un mejor autor que maneje instrumento, ¿no? Yo le haría, por ejemplo, para validar, elaboraría mi instrumento y le pediría a la inteligencia artificial que me revise de manera profunda y me sugiera mejoras al instrumento. Es la inteligencia artificial como tiene acceso a toda la información de las nubes, me va a hacer una confrontación de varios instrumentos y me va a decir qué está mal o qué está bien del instrumento. Y de repente me diga, oiga, usted no debe dedicarse a eso, yo le voy a pasar un instrumento ya elaborado. Puede que me diga, ¿no? Yo respeto, digo, a ver, pues, explícame por qué me estás diciendo esto, que me confronte a autores, ¿no? Entonces, en vez de utilizar a preguntar a Alfredo, pregunta en inteligencia artificial. Les va a permitir también la validación del instrumento. Pero, Henry, en ciencia son estos tres procedimientos que normalmente se utilizan. Gracias por la pregunta, Henry. No sé si he respondido a su duda, Henry. No, no, está bien, no, no, es la duda que yo tenía para poder aplicar nuevamente, ¿no? Mis estudiantes, profesores, padres de familia, ¿no? Esa era la duda, licenciado. Excelente, gracias, Henry. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene hambre y sed? ¿Tiene un cafecito? Todos. Licenciado, Adelante, Eli. Sí. consultito, pero lo voy a hacer renegar mucho. Ah, Licenciado, dígame. licenciado, una consultita. He tratado de descargar el Atlas T7, pero me dice Ay, que es una versión antigua. ya. El 9 salió, sí. Pero trabaje con lo que hay, como ¿El solo. 9 o cuál me Sí. aconseja? El 7, el 8 o el 9, basta que tenga Atlas T como algún momento debe decir Sor Silvia. Con lo que tenemos hay que abordar esto que está ahora. Ya más o menos cuando sean expertos y quieran el 9 y su 9 pirata no les funciona bien, acuérdense de mí, ya van a estar ganando platita con investigación y van a invertir en comprarse el paquete. ¿Quién tiene una inteligencia artificial pagada? De usted. Qué güey. Yo me he comprado una de las inteligencias. Utiliza mi esposa, mi hijo, mi otra hija y mi otra hija. Entonces vale la pena la inversión. Y yo lo utilizo seguido, ¿no? Y como es de paga, me ha ampliado los rangos de uso. Entonces, claro, eso tiene que autofinanciarse, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes estén haciendo investigación y estén empezando a cobrar por investigación, van a invertir en el Atlas T, yo me he comprado el SPSC de los antiguitos, pero me funciona bien, no necesito más. Pero van a ustedes de a poquito a ir invirtiendo si les gusta investigar. Yo estoy entendiendo que están escritos acá porque les gusta. Porque no cualquier persona así nomás se animaría a estar 2 veces a la semana de 7 a 9:30 sin tomar café todavía participando de este curso, ¿no? Que está un poco complicado. Bueno, entonces descansamos 10 minutitos, son las 20:34, volvemos a las 20:44. Disfruten su cafecito.
Ya estamos de regreso. Mariana me ganó virtual. Encendemos las cámaras, por favor, o no les alcanzó para tomar el cafecito. Está haciendo mucho frío. Soledad, nuevo peinado, no es el antiguo, ¿no es cierto? Está ingresando un frente frío del lado de Santa Cruz, dicen. Entonces nos llegará mañana un frío sabroso a todos los que estamos en Cochabamba. Los que están en Santa Cruz también vivirán el frío. Los del Chapare también. ¿Por dónde vive Máximo usted? Cochabamba, Oruro. En Cochabamba, doctor, zona sur. Uy, mucho frío por ahí también, igual que aquí. Bastante frío, sí. Sí, estamos con mucho frío. Los solteros deben sufrir mucho, ¿no? Zulma, ¿usted es soltera? Dice, sí, Ah, los que somos casados, por lo menos tenemos nuestra estufa al lado, aunque mi esposa es más fría, como dice la canción, pero no, igual me calienta. Ella para dormir se viste y cuando despierta y se desviste para salir a la... Ya se imaginarán la cantidad de frío que hace acá. Mucho, mucho. Bueno, retomemos. Doctor, ¿por dónde vive usted? ¿Por zona norte? Es por temporal, sí, aquí por la zona. Conoce el Templo Mormón, por ahí arriba, pero vivo ahí cerca de la, cerca, Alto Queruquero se llama mi zona. Y es toda la zona Sí. donde hace frío, por eso ligado a lo temporal, entonces hace un frío exquisito por aquí y viento maravilloso. En la zona sur menos frío porque está más abajo, ¿no? Sí, un poquito menos. Sí, Es, sí, es. pero por la avenida que va a Valle Alto es bastante frío también. Sí, y cruce de viento. Es Sí, fuerte, dice. sí. Así, así es. Bueno, entonces retomando la explicación, quiero compartirles dame un segundito, este documento, el dossier. Ya están pudiendo ver seguramente. Sí, aquí sí. Entonces, voy a, no repetir, pero voy a recordar algunos puntitos que les había comentado. Eh, ya, pues esto creo que no es importante repetir, pero esto sí. El análisis del cual estamos hablando, no se olviden que es análisis, interpretación y validación. Esto es una secuencia, estos elementos plantean una secuencia, ¿sí? Y este inicio de la secuencia, el análisis, debe conservar, miren, la relación, lo que les decía ahora, entre el problema, es decir, la pregunta que ustedes se han planteado y el diagnóstico que han hecho, con el problema, con la hipótesis de acción, la intervención, es decir, la aplicación de la estrategia, los participantes, las evidencias y el contexto. Entonces, este análisis que hagan debería tomar en cuenta esta relación. Ya después se darán cuenta en el momento en que estén produciendo el documento, se darán cuenta de que hay una relación intrínseca, me refiero interna y de forma natural en estos elementos. Lo que no se quiere es producir una descripción aislada. Es decir, la matriz me pide esto, yo voy a hacer esto, solamente esto y esto, de manera de que
perdamos esta mirada del bosque que es importante tener y centrarnos no solamente en un árbol, o más bien evitar centrarnos solamente en un árbol, sino tener la mirada del bosque, sino más bien comprender que la acción pedagógica que estamos realizando nos va a permitir transformar una situación educativa concreta, pero a partir de esta relación de elementos, que significa datos recabados, organización de estos datos, identificación de categorías, la codificación, la triangulación, el análisis de la interpretación, para llegar a los hallazgos finales, que esos hallazgos nos van a permitir transformar eh, la situación educativa que hemos encontrado, donde hemos evidenciado problemas. Ahora, miren, hablando del análisis y la interpretación. El análisis es el examen, la reducción, organización, comparación y explicación de los datos para identificar patrones, relaciones, tensiones y significados relevantes en función del problema y los objetivos de la investigación. Mientras que la interpretación consiste en, miren, el análisis es diferente a la interpretación. ¿En qué consiste la interpretación? En atribuir sentido a los datos analizados, a estos datos encontrados anteriormente, mediante la relación entre evidencias empíricas, categorías construidas, referentes teóricos y reflexión de la investigación del investigador sobre el contexto educativo estudiado. Por lo tanto, el análisis y la interpretación son inseparables de la reflexión sobre la... O sea, no puedes hacer interpretación sin análisis y el análisis sin proyectar la interpretación. Para eso están estas matrices. Aquí tenemos la primera matriz. Miren lo que les decía en las diapositivas. ¿Se acuerdan de los momentos? Descripción primero, análisis luego, interpretar antes de valorar. La descripción. ¿Qué pregunta nos puede orientar para el trabajo? ¿Qué dicen y muestran los datos? El producto de esta descripción es un registro ordenado de hechos, respuestas o evidencias. En el análisis, ¿qué pregunta nos puede orientar en el trabajo? Es, ¿qué patrones, relaciones o tensiones aparecen? ¿Cuál es el producto? Categorías, relaciones y explicaciones iniciales. Respecto a la interpretación, ¿qué significado tienen los datos para la práctica educativa? El producto que tenemos que entregar es el sentido pedagógico y comprensión del fenómeno. Y la valoración, que es lo más interesante, es un poco el momento culminante y sabroso, es qué revela los datos sobre la mejora educativa, y el producto esperado es un juicio crítico sobre los logros, límites e impacto. Hablando de la triangulación. ¿Qué elementos nos puede aportar la triangulación o cuál es el proceso que debemos seguir respecto a la triangulación? Y aquí está la pregunta de algunos de ustedes, ¿no? De decir, ¿qué vamos a triangular? ¿Cuántos cuestionarios o fuentes vamos a utilizar? Entonces, en este cuadrito se nos plantea el tipo de triangulación. Por ejemplo, referido a las fuentes, podemos contrastar participantes de forma individual, grupos, momentos o documentos. ¿Para qué? Para comparar la percepción de estudiantes, docente, investigador y productos de aprendizaje. En función a las técnicas,
Podemos contrastar entrevistas, la observación, como les decía, encuestas, diario, documental y otro. ¿Cuál es su aplicación? Es verificar si una mejora observada también aparece en entrevistas o registros cuantitativos. Lo que les decía, lo que coincide y lo que no coincide. Respecto a los instrumentos, contrastar las guías, listas, rúbricas, cuestionarios, fichas. Mientras más instrumentos apliquemos, mejor. ¿Para qué? Es útil. Para la revisión, si los instrumentos ofrecen evidencias consistentes sobre una misma categoría, vamos a ver coincidencias o vamos a ver contradicciones. Y respecto a los teóricos, vamos a contrastar los diferentes conceptos o marcos explicativos que plantea la teoría. ¿Y cuál es la aplicación? La interpretación de una categoría desde diferentes corrientes: aprendizaje colaborativa, motivación o participación. Y respecto a la validez, credibilidad y consistencia de los criterios, lo que habíamos explicado también en la diapositiva. Aquí está su sentido metodológico, cómo se evidencia esto en el informe, la estabilidad y transparencia del proceso de análisis respecto a la consistencia, cómo se evidencia en el informe a través de la bitácora, matrices, criterios de reducción, ruta de clasificación, la confirmabilidad con el sentido metodológico del vínculo entre hallazgos y evidencias verificables, y cómo evidenciamos esto en el informe, en los anexos, instrumentos, fragmentos, datos cuantitativos o documentales, y la utilidad práctica, es decir, el valor que va a tener el análisis que nos permite comprender y mejorar la práctica educativa. ¿Cómo se evidencia esto en el informe? En las conclusiones y recomendaciones conectadas con la intervención referida a la utilidad práctica. Lo mismo vamos a encontrar en la relación entre evidencia, teoría e interpretación. Ahí está la evidencia, la teoría, la interpretación y el alcance. Y se sugieren algunas preguntas de control en torno a la evidencia. Por ejemplo, ¿qué datos sostiene la afirmación que estamos haciendo? Recuerdan que les decía que no puede uno inventarse la información. A veces aparece por deducción propia. Cuando vean los datos, ustedes van a veces interpretar ciertas cosas que les va a parecer que son adecuadas, pero en el momento de que busquen un dato que sostenga la afirmación, no encuentren el dato. Si no encuentran, entonces mejor retractarse de la afirmación. ¿Sí? Pero si encuentran, probablemente encuentren como un fragmento de entrevista, puede ser un registro de la observación que han realizado, puede ser una rúbrica, puede ser un producto estudiantil del trabajo de comprensión lectora. A nivel de teoría, la pregunta de control: ¿qué concepto ayuda a comprender el dato? Recuerdan que les decía, ¿no?, que es necesario ver con lentes de la teoría. Todo dato, toda interpretación realizada debería tener este concepto teórico, o por lo menos la definición teórica o la explicación teórica que sustente este hecho, ¿no? Puede aparecer, por ejemplo, la participación, mediación, aprendizaje colaborativo, autonomía, evaluación formativa. En torno a la interpretación, la pregunta de control es: ¿qué significado tiene el dato en esta intervención? Como por ejemplo, la estrategia redujo el temor al error y favoreció la participación gradual. Hablando de significados que estamos dando a los datos recogidos y el alcance. ¿Hasta dónde se puede afirmar sin exagerar? Es decir, la limitación de la información que he recogido.
aquí se refiere al hallazgo o eh, que puede ser que este hallazgo solamente se represente en una fuente y no en todas. Es la limitación que tiene este análisis que estoy haciendo es que solamente se evidencia en un grupo de personas y no en el otro grupo, ¿no? Y eso es importante por ética manifestarla en la investigación. Respecto a la elaboración de las matrices de análisis, ¿no? Va a aparecer las categorías, por ejemplo, participación estudiantil, ¿sí? Como por ejemplo, una evidencia puede ser el resultado de una entrevista, ¿sí? Que indica que el joven me animé porque mi compañero me explicó primero. ¿Sí? ¿Qué interpretación le puedo dar respecto a la participación estudiantil sobre lo que dice este entrevistado? Es que la mediación entre pares disminuyó el temor a participar. Pero ¿de dónde saco esta interpretación preliminar? Es a partir de teoría. ¿Y qué teoría? Lo que plantea la Torre y Chemnitz, que indican que el aprendizaje situado y reflexión sobre la práctica es positiva. Cuando manejamos estas categorías del aprendizaje situado y la reflexión sobre la práctica. Lo mismo en la observación. Miren, estoy triangulando. La observación. He observado a 3 estudiantes que solicitaron leer sus respuestas en el grupo. Están participando porque quieren. Entonces puedo decir que la intervención generó oportunidades visibles de participación voluntaria. ¿Sí? La teoría, análisis de patrones y evidencias de Miles. Aquí, otra evidencia seleccionada es una lista de cotejo que muestra que, y esto es cuantitativo, que muestra que el 72% participó activamente en la tercera sesión. ¿Recuerdan cómo hemos empezado conmigo la primera sesión? ¿Recuerdan o no recuerdan? Díganme la verdad. A ver, aquí estamos con los compañeros. Helen, ¿recuerda cómo empezamos la primera sesión y segunda? Helen Rojas Antonio. No me diga que estoy hablando solo. Dice, no le puedo escuchar. Sí, Helen, ¿recuerda cómo hemos empezado las primeras sesiones? Sí, más o menos. Cuando usted nos... Ah, Alfa. ¿Recuerda cómo era? Sí, bueno, hacía nos preguntaba, o sea, un diálogo con nosotros, primeramente de cómo era nuestra situación en el trabajo. Y recuerda, María Andrade, nuestra relación era fluida, era fría, era cercana con él. Al inicio como que con un poco de tal vez temor, no era muy fluida, ¿no es cierto? Pero de ahí nos hemos ido conociendo y conociendo al docente y viceversa y se ha ido ampliando más. Y Margarita, ¿qué cree que ha permitido cambiar entre las primeras sesiones y estas últimas? ¿Qué cree que ha ocurrido? Hablando desde la ciencia. Adelante, Margarita. Eh, Doctor, perdón, no lo escuché muy bien. Ya. ¿Recuerda usted las primeras sesiones, las 2 primeras? Así es, sí, sí. Ahora, Bueno, ahora doctor, ve, ahora ve cómo es la relación entre ustedes y mi persona. ¿Es igual o diferente? doctor, francamente, doctor, es muy diferente. Ahora, Yo explíqueme, estos días, perdón, Margarita, que le corto. Ahora, ¿podría explicarme cuál cree usted que son las causas de este cambio? ya. Doctor, desde el inicio de este curso, en los primeros módulos, bueno, con los primeros docentes que hemos tenido, de manera personal, ¿no? Mi opinión,
Bueno, prácticamente ha sido con el primer docente, yo lo he visto en la clase de dinámica, con los trabajos que nos iba enviando, ya posteriormente un poquito quizás, bueno, la estrategia también de cada docente que tiene no es muy diferente de uno a otro. Ya llegando a trabajar con usted he visto un cambio total, radical, lo diría así, porque, bueno, francamente me gusta su clase, ¿no? Porque usted nos explica hasta que podamos entender, pese a que aún tenemos dudas, como había explicado, en el proceso quizás vamos detectando algunas dudas que tenemos dentro del trabajo que estamos realizando, ¿no? Para terminar este curso de investigación. Y francamente, doctora, a mí me encanta la clase que usted imparte, ¿no? Y en la relación entre compañeros también he visto que es un grupo muy participativo, ¿no? Hay compañeras, colegas que quizás a más profundidad van explicando y participan más en las sesiones que tenemos. Bueno, eso solo puedo manifestarle, doctor. Gracias, Margarita. Sole, la pregunta era, entre las primeras clases que tuvieron conmigo de este módulo, las primeras, comparada con esta última clase, tus colegas han dicho que hay diferencia. ¿Cuál cree usted, estimada Sole, que ha causado este cambio entre las primeras sesiones de este módulo y estas últimas? ¿Cuáles serán las causas? Una de las causas que pienso que ha favorecido a la buena relación es la frecuencia de participación que hemos tenido entre todos. Todos hemos participado, ¿no? Las primeras clases, usted decía, a ver, ¿quién? Si se da cuenta, nadie quería ser y nadie quería participar. Entonces usted ha dicho ya, uno por uno, y nos ha ido haciendo participar a cada uno, ¿no? Entonces eso ha generado, inclusive las cámaras, ¿no? Que estemos atentos, atentos a la clase, participativos. Y del otro lado hemos recibido lo que mis colegas dicen, ¿no? Es importante, pienso, la mirada del docente ya frente a los estudiantes, en este caso frente a nosotros, ¿no? Porque el anterior docente era un poco cerrada, ¿no? Su pensamiento era más imponente que el nuestro. Entonces ha generado inclusive eso, la poca participación. Tal vez por esa razón en un primer momento no todos opinaban, ¿no? Porque siempre era muy tajante. En cambio, a este último, pienso que todos podemos expresar inclusive las dudas que tenemos, ¿no? Entonces, la frecuencia con la cual hemos ido participando en las primeras clases ha generado este ambiente de confianza y de poder expresar hasta los temores, ¿no? No lo hice porque no entiendo o no puedo realizar. Entonces, pienso que ha pasado eso, ¿no? Se ha creado un ambiente desde el primer día diferente, ¿no? Y ahora estamos más cómodos para poder expresar nuestras ideas. Gracias, Sole. Mm, acabamos de ver lo que hemos hablado hace un ratito, ¿de acuerdo? Fuentes. ¿Cuáles fueron mis fuentes? ¿Quién me dice? María, María Mamani. ¿Quiénes fueron mis fuentes de esta indagación? Los estudiantes sería, no sé. Ya, fue Soledad. ¿Quién más fue? María, Margarita, María Andrade Margarita. tres fuentes, ¿sí? Explicación, planteamiento de estas tres fuentes. Las tres fuentes han visto diferencias. Ah, están coincidiendo, estoy triangulando. Está coincidiendo la opinión. Parece por ahí se acerca. Teoría. ¿Cuál es la teoría? La teoría dice que la participación y la organización y un poco la exigencia del docente para que hablen los participantes puede generar confianza. Eso dice la teoría de la escuela. A mayor participación, mayor aprendizaje. Teoría, el segundo elemento. Ya tenemos ahí cuatro. Podría colocar dos autores, voy a colocar solamente a uno. Y vamos a hablar de libro. Tercero, conclusiones, hallazgo. ¿Sí? ¿A qué conclusión podríamos llegar, estimado Marcos? ¿Cuál podría ser? A una interacción
A mayor interacción, a mayor participación, más aprendizaje y más confianza. Estoy forzando un poquito, ¿no? Pero parece que la cosa funciona así. Si se dan cuenta, un fenómeno natural, este que hemos vivido, desde la mirada del investigador, tiene una secuencia importante y una explicación real. Yo les cuento, en temas de gestión, muchos de ustedes van a ser directores porque se están capacitando para eso. Una dirección participativa, pero real, genera compromiso y éxito en una gestión. Pero una participación controlada a partir del respeto. Porque cuando participas, decides. No cuando te hacen creer que participas. Por ejemplo, en el aula. A ver, jóvenes, opinen si hacemos la tarea hoy para mañana. Entonces opinan, no, no, estamos cansados, ¿qué podría ser? Y uno escucha pues, está por ahí, dice, ya han terminado de hablar, es decir, ya han participado, muy bien, todos saquen su cuaderno. O sea, le valió un poroto que los chicos opinen. Les hizo creer que están participando, pero en realidad el docente está decidiendo lo que quiere. Y es como cuando votamos, ¿no? En las elecciones nacionales. Al final terminan haciendo lo que quieren y yo no sé si toman en cuenta lo. Y de ahí, en teoría, la teoría dice que no hay participación sin decisión. Si no te permiten decidir, no te están permitiendo participar. Tienes que decidir, te tienen que escuchar en la decisión y tienes que ser parte de la decisión. Si no, te están tomando el pelo en términos de gestión. Y eso está ligado mucho a la participación de la mujer en diferentes escenarios. A la mujer le hacen creer que participa, pero en el fondo, o viceversa, ¿no? Entonces, para que vean que este proceso del cual les estoy hablando, con ojos del investigador, y esa es la idea, es que ustedes se conviertan en investigadores naturales, tiene una explicación lógica y les va a permitir abordar hechos de la vida real desde esta mirada investigativa. Y van a saber qué está sucediendo en ese fenómeno. Y eso está ligado a esto que les estoy compartiendo. Esto. Es decir, las evidencias, ¿sí? Y la interpretación de esas evidencias. Es lo que hace ratito hemos hecho. ¿Sí? Hemos observado eso que ustedes me han contado y por lo tanto estamos interpretando este hecho que ustedes me están diciendo o me están indicando que la participación en el hecho de preguntar y el hecho de encender las cámaras nos está permitiendo generar aprendizajes y confianza. Y eso dice la teoría. Aunque no hemos buscado teoría, pero coincide con elementos teóricos. Y en torno al relacionamiento de categorías con las evidencias y teorías, ¿sí? Es importante en torno a las acciones, es fundamental tener clara la categoría. Por eso es que cuando no tienes clara la categoría, tu investigación y tu recojo de información va a ser dubitativo. Va a ir a un lugar, va a volver de ese lugar, va a decir, no está clara. La definición de la categoría antes de la investigación te va a permitir precisar tus instrumentos, te va a permitir precisar tu pregunta de investigación. Y esta definición te va a permitir seleccionar las evidencias más representativas que estén ligadas a estas categorías. ¿Por qué? Porque en los datos que has recogido van a aparecer o deberían aparecer estas categorías. Cuando no aparece, es que no has tomado en cuenta las categorías a priori.
Pero si tu investigación es más radical, perfecto, listo. Están emergiendo categorías nuevas. Son categorías nuevas, ¿sí? Probablemente tendrás que indagar después en teoría qué significan estas categorías. Luego, el contraste de las evidencias entre fuentes. Las evidencias que has recogido, que estás planteando, ¿coinciden, se complementan o se contradicen? Lo que les decía hace rato. El maestro puede decir que las cosas le están yendo muy bien, mientras que los estudiantes pueden decir que es mentira, que no le está yendo nada bien. Luego, la vinculación de la teoría pertinente con estas evidencias. ¿Qué concepto me ayuda a explicar el patrón que he encontrado? Lo que les decía hace rato. ¿Será que en verdad, aunque no, aunque en otros espacios ocurra algo diferente, ¿qué de diferente está planteando Alfredo para que esto está queriendo funcionar? ¿Sí? Y este qué de diferente no es un invento, no es un invento, no. Está representada en la teoría, en todo lo que es aprendizaje activo, en todo lo que es desarrollo de competencia y en la pertinencia del docente. Luego, para formular la interpretación de manera prudente, ¿qué puedo afirmar yo partiendo de este contraste con la teoría sin exagerar el alcance? Es decir, intentando ser lo más ecuánimemente posible para sacar estas afirmaciones, estos versos. Y aquí tenemos la triangulación, lo que les decía. Cada categoría ya planteada debería triangular con la fuente 1, 2 y 3. Esta categoría estará presente en la entrevista, en la observación, en la lista de cotejo. Si está presente, entonces estas tres evidencias me permiten elaborar un juicio de valor. Por ejemplo, respecto a la categoría autonomía en la tarea, estará presente en el diario docente, en la rúbrica, en la entrevista. Si es así, la evidencia me muestra avances limitados respecto, y aquí está el ejemplo. Si ustedes leen este ejemplo, les va a ayudar a interpretar. Y aquí está lo que espero que les ayude esto, ¿no? Aquí están las sugerencias de redacciones. Propuestas de lógicas de redacción de párrafo. Por ejemplo, en una afirmación analítica. La afirmación analítica tiene la función de presentar la idea central. Ejemplo, los datos muestran que, lo que les mostraba en las diapositivas. Por ejemplo, en torno a la evidencia empírica. La evidencia empírica les va a permitir sostener la afirmación. La redacción. Esta situación se observa respecto al apoyo teórico. Esto nos va a aportar el marco conceptual, la redacción. Este resultado puede comprenderse desde Vygotsky, que plantea que la interpretación, función es explicar el sentido pedagógico. Esto sugiere que las acciones planteadas desde la participación genera compromiso en los estudiantes y comprensión en el proceso de construcción del conocimiento nuevo. Respecto al alcance o el límite de mi trabajo o las limitaciones en mi trabajo, evita sobregeneralizar. Sin embargo, el hallazgo se limita a procesos muy concretos en torno a clases virtuales. No sabemos si las presenciales podrían funcionar de la misma manera. Entonces, respecto a las clases virtuales, es posible que la participación incremente la comprensión de los temas a los estudiantes. ¿Sí? Y a partir de esto es que tenemos
No voy a tocar esto, ustedes lo van a leer. Y aquí están las notas. Estas son las plantillas que ustedes van a trabajar. La matriz de análisis categorial, ahí está la categoría, ya conocen las categorías que tienen. La subcategoría, si no tienen, no la escriben, puede que no tengan. Ahí deben colocar la evidencia principal que muestra esta categoría. Puede ser el fragmento de una entrevista, puede ser un dato repetido, numérico, puede ser un registro tomado, un diario de campo. Luego, a partir de esta evidencia principal y esta categoría, voy a tener que hacer una interpretación preliminar. Es decir, le debo dar un sentido pedagógico del, ¿sí? ¿Y de qué fuente estoy sacando esta información? Respecto a la matriz del análisis categorial. La matriz evidencia, teoría e interpretación. Necesito plantear la evidencia empírica, el dato textual que he recogido o el dato de la observación que he realizado. Puede ser cuantitativo o puede ser documental. El concepto teórico que me explica esta evidencia empírica. Ahí les va a ayudar este elemento. ¿Con qué teorías usted ha trabajado aproximadamente? ¿Recuerda, Helen? ¿Qué teorías más o menos están orientando su trabajo? Mi teoría está orientada más que todo al aprendizaje significativo. Listo, Ausberg, perfecto, lindo. Y a partir de la teoría de Helen, que seguramente tendrá evidencias que coincidan con esta teoría, va a interpretar los resultados que ha obtenido. Va a dar una explicación del significado del dato en la intervención desde esta teoría. ¿Sí? Evidencia empírica. El dato es textual, observacional, cuantitativo, documental. ¿Sí? El autor está sustentando este dato y la explicación del significado del dato. ¿Cuántas evidencias empíricas tendrán? 5, 7, 10, 15, 20. Entonces tendrán 20 líneas. Si tienen 5, pues serán 5 líneas. Esta matriz les va a permitir a ustedes establecer esta lógica de evidencia, teoría e interpretación. Y la triangulación, la teoría que ustedes han encontrado, ¿qué evidencias encuentran ustedes en la fuente 1? ¿Qué evidencias en la fuente 2? ¿Y qué evidencias en la fuente 3? Y a partir de estas evidencias que pueden coincidir o pueden no coincidir respecto a la categoría, voy a plantear una conclusión triangular. Probablemente redacte que hay convergencias, que hay divergencias, etcétera, etcétera. Y aquí está la ficha para redactar párrafos analíticos, ¿sí? Que les había explicado hace unos minutos, ¿no? Y aquí está la redacción superior. ¿Listo? Y esta es la lista de cotejo para que ustedes revisen su trabajo, para ver si su trabajo está bien. Esto pueden utilizar, pueden no. Los que quieran, sí, aplíquenlo para ver cómo está su documento. ¿Alguna consulta? ¿Duda? No, Mariana. Más trabajo, no. Ya estamos terminando, ya estamos. Pero todo lo que les estoy compartiendo, Sole, Helen, María, les va a ser muy útil en el momento del trabajo. Yo sé que es, pero cuando reciban su primer pago por una consultoría investigativa o cuando vean su artículo publicado en una revista indexada, van a sentir que han tocado el suelo. Reitero, ustedes están dejando
de ser del común típico de docente. Ustedes ahorita están en este nivel, están viendo el fenómeno con ojos científicos y esto les va a transformar la vida y mucho. Y si son gestores, después van a ver con otros ojos la cuestión. Bueno, ¿alguna consulta, duda, además del cansancio? Aquí tengo mi lista. Licenciado, una consultita. ¿Hasta qué fecha tenemos para presentar todo el trabajo? Coloquen una semana y media más. Ah, Tenemos dos semanas de trabajo. Es que yo no voy a poder revisar, a ver, denme un segundito. En cuatro. Estamos el día hoy sábado, estamos la tercera semana. Sí tenemos 2 semanas más, pero no para presentar el trabajo, una semana y media para entregar el trabajo final y yo tener media semanita para revisar. Es posible que se prolongue un poquito más, no tengo precisión, pero piensen que en una semana y media ya ustedes tienen que haber llenado, para el tema de valoración, haber llenado las matrices, para el tema de la valoración, porque el siguiente módulo les va a permitir a ustedes ir a redactar el documento final. No me tienen que pegar redactado. O sea, para mí las matrices ya es un avance importante y el avance de la redacción en el documento, ¿no? No, o sea, no dejen el documento sin redactar. Ahora, ¿cómo voy a redactar? ¿Cómo voy a hacer? Voy a colocar las matrices. Miren el ejemplo del documento de Catch que les envió el documento. Ahí no o sea, ahí no presentas todo, sino ya el sumum de la información. Y en anexos colocas tus matrices, en anexos colocas todo lo demás. Pero el documento final no es tan complejo, ¿sí? Lo que es complejo es todo el procedimiento interno que estamos realizando. sí, licenciado, ¿y la plataforma hasta cuándo va a estar habilitado? Le dicen, es que yo tenía una dificultad, ya tenía todas las carpetitas, pero se me ha borrado de la computadora y lo he tenido que nuevamente llenar, otra vez codificar todo aquello. Está Y me ha bien. tomado el doble de tiempo. Sí, no hay problema, estimada Elizabeth. Todo va a estar abierto hasta mañana a las 23:59. Dice, no me está poniendo la soga al cuello. Está fuerte. Todos moriremos en el camino. No, va a estar abierto hasta la próxima semana, o sea, es decir, una semana y media más. Está abierto, no hay problema. ¿Sí? Pero por favor, o sea, no seamos como los chiquillos, ¿no? Del colegio que van a esperar al último día para subir todo. No hagamos eso, son investigadores, ¿no? Vayan subiendo las cosas. Ya lo que preguntaba Marco y decía, no está abierto esto. Gracias, Marco, más bien, para y voy a dejar abierto para que suban la información. Pero no se atrasen porque esto es paso a paso, ¿no? Ya han subido, he visto personas que han subido. Entonces, bien, bienvenido. ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Y le dicen, ¿alguna duda le podemos llamar a su personal? Sí, pero yo no les voy a contestar. Porque, sí, no, a ver, piensen en mí. Yo tengo mi trabajo que me exige mucho. Desde las 7:30 estoy hasta las 4:30, más o menos 5. Y a veces contesto, a veces no contesto, y es medio complicado, ¿no? En la tarde, noche estoy un poquito más libre. Entonces pueden preguntarme a través del esto, ¿no? Del WhatsApp, y yo les voy a llamar. Si es urgente, yo devuelvo la llamada, no hay problema. Eh, Pueden escribirme y yo, en función de la pregunta, si es sencillita, les respondo por WhatsApp. Si es más compleja, los voy a llamar. Sí, no van a desesperarse, pero pueden insistir también. No hay problema para eso.
pueden comunicarse conmigo, ¿no? Pero eh, sí, evitar llamarme en horario de oficina porque me jalan las orejas, ¿no? Eso es. Licenciado, gracias. Y con gusto. Y María, ¿qué tal, metal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Te han dormido hoy día? Ay, María Andrade y María M. Mamá. ¿Todo bien, los dos? Sí, Licenciado. licenciado, trabajando y a ver, siempre hay alguna dificultad, pero estamos buscando de qué manera solucionarlos. Y Sí, gracias por su ayuda siempre, licenciado. con gusto, lo que necesiten. Máximo, ¿cómo le va en el trabajo? ¿Va avanzando su documento? Sí, doctor, estamos avanzando de a poco, ¿no? Y cualquier duda también le voy a estar por mensaje, ¿no? Por chat le voy a estar escribiendo. Y le voy Perfecto. a agradecer siempre por su ayuda. No, sí, con gusto, para eso estamos. Y alguien me escribe y me dice que le pase el dossier completo. El dossier completo está en la plataforma. O sea, más que ese dossier no hay, pero pueden ustedes indagar más. El dossier que les he enviado es lo que necesitan. O sea, no se hagan bollos. O sea, yo agarraría un libro, otro libro y me pierdo en el maremoto de información. El dossier está diseñado específicamente para lo que necesitamos. Den ustedes, cierren esta experiencia y después ya vayan un poco más allá, lean un poquito más, van a poder comprender de manera mucho más precisa, pero no se haga mucho, no se confundan mucho con más información. El dossier es preciso para lo que les estoy pidiendo. Sí, es bien, demasiado práctico, creo yo, bien aplicado. Entonces, pero igual cualquier duda, con gusto lo resuelvo. Ya, para cerrar la sesión, por favor, sí, me puede compartir, Porfiria, qué se lleva del día de hoy. Mucho trabajo, dicen. Y es ver, eso no, esto es Sí, innegable, es innegable. es que Y, al ver toda, dicen es que al ver toda y escuchar toda la explicación y ver las parrillas, y uno dice, wow, mis vacaciones ya se terminan y voy a terminar toda estresada, estaba pensando en eso. bien, Pero se sí, acaba la sí, vacación. sí, hay mucho que hacer y como dice, hay que sentarse y trabajar, hacer el trabajo, ¿no? Porque de otra manera uno se va cargando. Y bueno, para hacer el trabajo yo por lo menos así lo estoy sintiendo, porque las anteriores parrillas que nos dio me estaba estresando. Pero después dije, bueno, tengo que, como usted decía, no hay que consultar a la IA, ¿no? Claro, Entonces, entonces por ahí empecé a trabajar y ya lo hice las otras parrillas también. Entonces, viéndolo esto, dije, pareciera que algunas cosas de las que, por ejemplo, estas últimas que hemos hecho, pareciera que hay que ir vaciando más bien a estas que ya se tiene, porque te sirve de, ya de las otras que hemos hecho, me va a ayudar para hacer estas otras, ¿no? Entonces, yo lo sentí así, ¿no? así es por ti. Mariana, ¿qué se lleva del día de hoy? Y bueno, estuve comparando lo que estaba haciendo porque yo ya subí las tareas. Entonces, bueno, lo último que tenemos que hacer, que justo estaba revisando la plataforma y hay una última tarea. Entonces estaba viendo cómo iba a hacer eso, pero después estaba viendo sobre las redacciones de los párrafos que estaba leyendo y que me van a ayudar a mejorar la tarea. Genial, otro ritmo. Surma, ¿qué se lleva de la sesión de hoy para terminar? Eh, sinceramente, sí tengo algunas dudas, pero yo creo que haciendo siempre voy a responder a mis dudas también y leyendo nuevamente el dossier número 3 y viendo nuevamente su clase. Bueno, es como estaba trabajando, ¿no? Y Bien, a todo esto tengo una duda que necesito hacerlo.
Sí. Yo personalmente he terminado recién, ¿no? Las plantillas que nos dio, la plantilla de matrices de reducción, codificación, pero tengo una duda. En la plantilla de matriz de codificación hay una columna de código inicial y de la misma manera en la plantilla de matriz categorial hay una columna donde dice código. Ujú. Y mi duda ¿es el mismo? ¿El mismo tendría que copiarlo ahí? Depende de usted. El código es para que usted no se pierda. Por ejemplo, Sí. tengo a 30 entrevistas y tengo diferentes, o bueno, 30 entrevistas y tengo diferentes categorías en cada entrevista. Y yo necesito saber en el momento de la interpretación y del análisis desde qué sujeto estoy sacando la información. El código le va a ayudar mucho en eso, ¿sí? Si no, le va a pasar lo que a mí me pasó. Estoy interpretando y cuando quise volver al dato, es decir, ¿qué evidencia tengo? Me perdí de dónde era, de quién era, de dónde saqué el dato. La codificación le ayuda a precisar eso, ¿sí? Por eso es que cuando se hace investigación en una gran cantidad de datos, es imprescindible eso. Lo mismo le va a suceder si usted utiliza el Atlas T, hay que codificar. Si no, el Atlas T le va a dar información suelta y usted no va a saber a qué lugar corresponde esa información. Es para eso. Entonces, ¿quién define eso? Lo define usted solo. Si usted cree Ah, que repetir esos mismos códigos en esta otra tablita le es útil, repito. Pero si usted entonces siente, es la misma, ¿no? sí, Ok, listo. súper, buena pregunta, muy práctica. Yo les agradezco, otra vuelta me he pasado 7 minutos. Yo les agradezco y nos estamos viendo el día miércoles, ¿sí? Yo les voy a pedir algo, que intentemos ser puntuales, puede ser, porque me da vergüenza, ¿no? Hay una persona que llega un minuto antes, hay otra persona que llega, o varias personas que llegan 3 minutos después, y tenemos que esperar 7 minutos después al resto. Entonces, intentemos ser puntuales, puede ser, y así no nos sentimos mal. Y empezamos también de forma puntual, y nos vamos de forma puntual. Bueno, buenas noches, que Ok, tengan descanso, un buen domingo, vayan a comer algo rico y abríguense mañana. Hasta el día miércoles. Buenas noches. El día miércoles, licenciado. Hasta Buenas luego, noches, buenas Lisa. noches, colegas, buenas doctor. noches.